Muy buenas tardes a todos los colegas presentes y a todos nuestros curiosos audientes y curiosos sobre el conocimiento de la conducta humana en nuestro canal YouTube. En la ponencia anterior establecimos una serie de cuestionamientos o de análisis alrededor de un tema central que estamos tratando hace algunas semanas y tiene que ver con los principios básicos de la física cuántica. Y estuvimos debatiendo acerca de dándole un brochazo general al conocimiento de esos principios básicos de física cuántica y nos atrevimos a formularnos una pregunta. ¿Y esto qué tiene que ver la física cuántica con la conducta del ser humano? Ya recorrimos una cantidad de conocimientos donde la mecánica cuántica se nos ha demostrado fácticamente que obedece a principios de la teoría de la física cuántica. Y eso no es nuevo, eso lleva 125 años demostrándolos. Eh, por ejemplo, los transistores que hoy día utilizamos desde principios del siglo pasado, el rayo láser, todo lo que tiene que ver con el adelanto en la medicina del examen del cerebro. Hay un etcétera muy largo que si ustedes miran y cogen su celular, eso es mecánica cuántica, eso funciona por mecánica cuántica y con base en qué? En los principios de la física cuántica, de la teoría de la física cuántica. ¿Y eso qué tiene que ver con la conducta humana? Entonces surge un primer análisis, una primera aproximación acerca de tratar o intentar de identificar aquellos factores coincidentes y en otro grupo factores que no coinciden entre la psicología científica, no la pseudopsicología y todo ese tipo de cosas que no tienen base, psicología científica y los principios de la física cuántica para ver qué sale de eso. Y pareciera que es muy interesante el análisis que vamos a tener o que tuvimos dentro de la ponencia que hicimos la vez pasada. Todo arranca de conocer, si me permiten, bajar aquí a una cosa que llama nexo. Ta. Ok. Voy a arrancar por el final. Nosotros llegamos en la ponencia a la siguiente conclusión. Conclusión, arranco al revés de todas las charlas. Llegamos a la siguiente conclusión, que el análisis de los factores, tanto coincidentes como no coincidentes, revela tanto similitudes como diferencias significativas entre la psicología científica y la física cuántica. Ambas disciplinas comparten un interés por la observación y la complejidad. Sus enfoques objetivos, infortunadamente, son distintos. Digo infortunadamente porque ojalá coincidieran. Esta comparación puede abrir un diálogo interesante sobre cómo los principios de la física cuántica podrían influir en la comprensión de la psicología y viceversa. Entiéndase psicología, el análisis de la conducta humana. ¿Ok? Esa es la conclusión a la cual llegamos. ¿Cómo fue que llegamos? Como esto es un resumen de la ponencia, rápidamente voy a eh, explicarlo. Recorrimos los principios básicos de la psicología científica, eh, mm, pasamos por la explicación de en qué se basa la psicología científica, que hoy día es la que podemos tomar como referencia. La observación sistemática, la falsabilidad, la replicabilidad. mm, eh, hay una corriente, llamemos de la psicología científica, que es el conductismo y la tomamos como base, ¿sí? El comportamiento
que es el objeto de estudio, ya no es la mente o cosas subjetivas, sino el comportamiento humano. El entorno moldea el comportamiento. Estamos recorriendo los principios básicos de la psicología científica, el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante, la generalización y la discriminación del aprendizaje. Y hay un sinnúmero de fundamentos de lo que llamamos psicología científica con base en esta corriente que es el conductismo. Volvemos a recorrer el condicionamiento clásico, el operante, el modelado, la extinción, la generalización, la discriminación, etcétera. Y aquí sí tengo que ser muy rápido. El etcétera básicamente recorre principios de la psicología científica, como los que están ustedes observando ahí. La conducta es un fenómeno observable, identificable. Las conductas adquiridas pueden ser modificadas, las metas conductuales deben ser específicas, la teoría conductual se focaliza en el aquí y en el ahora. Ahora bien, en contraste, recorrimos los principios fundamentales de la física cuántica. ¿Cómo cuáles? Ni más ni menos que la dualidad onda-partícula. Aquí no voy a entrar en detalles porque ya lo explicamos. El principio de la incertidumbre de Heisenberg, la superposición cuántica, el entrelazamiento cuántico, eh, este principio que es importantísimo, la función de onda, el colapso de la función de onda, el principio de la exclusión de Pauli, la teoría cuántica de campos, etcétera. Al hacer o ese intento de correlación entre los principios del uno y los principios del otro, encontramos lo siguiente. Factores coincidentes. Interés en la observación. Ambas, tanto la psicología científica como los principios de la física cuántica, se interesan en la observación. Segundo, naturaleza del ser humano. Coincidimos en el estudio de la naturaleza del ser humano. Coincidimos en la influencia del entorno. Ah, coincidimos en la complejidad y la interconexión de variables. Hasta ahí. Ahora abordamos lo que definitivamente no coincidimos. No coincidimos en términos del método científico, curiosamente. Ambos son ciencia, pero el método científico difiere. ¿Mm? La naturaleza de la realidad. El determinismo versus el indeterminismo, fue un tema central en términos de las no coincidencias. El objetivo de estudio, aquí me detengo, la psicología busca comprender y mejorar la salud mental y comportamiento humano, mientras que la física cuántica se centra en la comprensión de los principios fundamentales del universo, sin un enfoque directo en la experiencia humana. Casi que nosotros estamos en la mitad. ¿Mm? Eso es básicamente lo que se hizo en la ponencia de la vez pasada. Por lo tanto, con base en eso, se abre el debate, la discusión. Eh, Podríamos orientar el debate y la discusión de alguna manera, pero quiero ensayar, si a ustedes les parece, hacer una expresión libre de lo que pensamos acerca de esa primera aproximación de coincidencias y no coincidencias entre la física cuántica y los principios de la psicología o del análisis de la conducta humana a nivel científico. Edgar, Sí. cometimos un grave error, gravísimo error, diría yo.
el no haber invitado a Petro a estas charlas porque él ya se expresó sobre la física cuántica y le ordenó al ministro de Defensa que le mandara a todos los soldados y policías a que estudiaran física cuántica. Debía estar aquí él enseñándonos todo lo que él sabe al respecto. Gracias. Bueno, me he muteado, como dicen, porque no me aguantaba la risa, con todo respeto. Pero lo que menos esperaba era una intervención tan puntual. Bueno, adicionalmente a eso, a ese apunte del doctor Álvaro, ¿alguien quiere aportar algo? Es que no me pasa la risa. Una de las dificultades para hacer un análisis de correlación es generalmente que uno no está acostumbrado a esa metodología de hacer correlaciones, ¿sí? Uno se lo deja a unos expertos donde uno les mete datos y ellos sacan unas estadísticas y eso lo llaman correlación, las variables y la validez, la confiabilidad. Y al final uno no entiende qué carajos es eso, pero si lo dice alguien que es experto, eso debe ser cierto. Aquí no vamos a hacer análisis de correlación estadística, porque estamos lejos de controlar todas las variables. Aquí lo que se pretende es intercambiar lo que pensamos acerca de la utilidad de la física cuántica, conociendo algunas nociones, definitivamente no somos físicos, para nuestra ejecución allá en el mundo real de lo que hacemos todos y cada uno de nosotros y es analizar la conducta de los seres humanos. Álvaro se la pasa haciendo eso. Él construye toda su tecnología y todo su trabajo alrededor del análisis de la conducta humana de ciertos y determinados grupos o individuos. Y yo puedo ir con cada uno de ustedes y hacemos algo similar. En eso tenemos una transversalidad que es común a todos. ¿Mm? ¿No es acaso interesante servirnos del nuevo conocimiento que si bien lleva 125 años, es muy nuevo porque prácticamente deja atrás los principios de la física clásica, Newton. Y si ustedes se ponen a analizar más allá de lo que es la teoría de Newton, van a encontrar muchas coincidencias en las bases teóricas que utilizamos todos, incluso dentro de nuestras disciplinas, que tienen que ver con la física clásica. ¿Sí? Cuando viene una teoría nueva como la física cuántica, que viene a dejar atrás muchas de las explicaciones de la física clásica de Newton y cuestiona muchas cosas, ¿no les parece que tiene sentido que muchos de los principios que utilizamos para el análisis de la conducta humana, que están basados eh, directa o indirectamente en la física clásica, tendrían que estar modificándose de alguna manera con las nuevas versiones de la física cuántica? Ese es el meollo del asunto. ¿Mm? Yo creo, Edgar, que nosotros que trabajamos en contacto con otros seres humanos y que tratamos de entender su conducta y ayudarlos cuando ellos solicitan ayuda, estamos acostumbrados a ver que el objeto de nuestro estudio, que es el paciente, se modifica cuando sabe que es observado. El paciente, de momento en que sabe que está siendo observado, modifica su conducta. Y de ahí que los psiquiatras forenses
utilicen a menudo la cámara Gesell para ubicar a una persona y ser observado que esta persona lo sepa, porque todos sabemos que cuando uno está siendo observado modifica su conducta, para bien o para mal, generalmente para tratar de dar una mejor impresión. Ese principio básico que se observó en el nacimiento de la física cuántica, en el fenómeno de la doble hendidura, de que el resultado de la experiencia se modifica cuando hay un observador, es algo que aquellos que tratamos con seres humanos lo sabemos desde hace cientos de años o miles de años, de que el observado modifica su conducta ante la presencia o ante la sensación de que está siendo observado. O sea, nuestra modificación del objeto observado por el observador data de mucho antes del experimento de la rendija que se hizo en el año 1901 con partículas subatómicas. Y lo vemos en la conducta humana todos los días. Esa es una similitud que es interesante. Y por otro lado, lo que he estado pensando en estos últimos días es que los resultados del experimento de la rendija, que hasta el día de hoy los físicos cuánticos no pueden explicarlo de una manera fehaciente, porque he visto interviews hechas a autoridades de la física teórica y ellos mismos dicen que no han logrado entender aún lo que ocurre en el fenómeno de la doble hendidura. Yo creo que hay muchas interpretaciones posibles, que no hay una sola, que todavía no se ha llegado a una interpretación en la que todos los autores coincidan. Sin embargo, este fenómeno ha sido la piedra angular de esta nueva física llamada física cuántica, que se refiere a las partículas subatómicas. Los experimentos hechos en física cuántica no se refieren a fenómenos del macrocosmos o fenómenos de la conducta humana. Sin embargo, hay principios, como dije antes, que pueden ser extraídos y que son interesantes de analizar comparativamente, como es el fenómeno del observador y el observado, o los fenómenos de entrelazamiento que pueden relacionarse con fenómenos de telepatía y de sincronicidad. O sea que existen evidentemente en ambos extremos, por un lado en la física cuántica y por otro lado en la psicología humana, fenómenos que son equivalentes, que son similares, aunque, repito, las experiencias hechas en física cuántica han sido hechas con partículas del mundo subatómico y nosotros trabajamos con probablemente la estructura más compleja del universo, que es el cerebro humano y la conducta humana. Eso es algo que me tiene pensando todas las noches. Gracias, Oscar. Y eso da pie a un complemento sobre tu reflexión para que se den cuenta que sin saberlo nosotros aplicamos principios que ya los describe, al menos fácticamente, la teoría cuántica. Un ejemplo, yo voy a lanzar dos ejemplos de todas estas reflexiones complementarias a lo que dice el doctor Oscar. Por ejemplo, en la disciplina que maneja Álvaro Villegas, que hoy día él se va a acordar de que muchas veces aconsejaba para efectos de seguridad, security, eh, mm, más medidas disuasivas que confrontativas. No hay algo más poderoso que la disuasión porque es más económico que la confrontación, ¿sí?
Un ejemplo, digamos, bobo. Yo puedo poner, no sé, en la puerta de mi casa un par de escopetas y si entra un ladrón, ¡pum!, le pegan un tiro al ladrón. Eso es confrontativo y eso tiene unos costos tenaces de todo orden, ¿sí? O puedo poner unas cámaras falsas que le indiquen al ladrón que lo están viendo y lo están grabando, así sean falsas. Eso disuade. El ser observado por parte del ladrón ya modifica su conducta. Ese es un ejemplo básico, ¿sí? En educación, otro ejemplo. ¿Se imaginan en robótica desarrollar un, eh, un complemento educativo donde haya un robot donde los niños se sientan observados? Porque donde hay más indisciplina y más eh, cosas bizarras es cuando los niños en ese periodo no se sienten observados y hacen torpezas. ¿Mm? Eh, Mm, el solo sí, hecho de sentirse observados va a ser, comillas, un disuasivo y que modifica de alguna manera su conducta. Esos son dos sí, ejemplos claros ya para hay motivar la discusión. experimentos, Esto que Edgar, dices, te apoyo porque ya hay experimentos que apoyan esa tesis. Se han hecho experimentos con niños en donde se les hace saber que van a ser observados y a otros grupos no. Y efectivamente, eso cambia totalmente la conducta, aunque inclusive aunque la persona no esté presente, con el solo hecho de decirles que los van a observar, cambian totalmente. bueno, desde el viejo, los conceptos del gran hermano, un ser que observa la conducta de los habitantes de un país y que estos modifican su conducta porque saben que están siendo observados. Los comercios, por ejemplo, acá en la Argentina es muy común que pongan un cartelito que dice dentro del comercio, entre medio de los productos que se venden, uno encuentra un cartel que dice sonría, lo estamos filmando. Y uno mira alrededor y a veces la cámara no la ve, pero supone que hay una cámara que está filmando. Por lo tanto, el riesgo de robar es mucho mayor y mucha gente que hubiera robado se abstiene por temor a ser detectado por una cámara. O sea, tiene aplicaciones prácticas todo esto, de Sí, que el saberse observado modifica la conducta sin ninguna duda. Hasta los animales, cuando nos ven que estamos enojados, el animal no se anima a hacer travesuras. Nos mira desde lejos, se esconde atrás de un sillón y espía, porque sabe que no, el horno no está para bollos. Entonces modifica su conducta porque percibe que no es un día para hacer macanas. Así que eso es sin duda algo muy evidente y que se sabe desde hace miles de años, mucho antes que se hiciera el experimento de la rendija. Mire, perdón, les doy un relato de algo que pasó, que me pasó a mí con una cadena de almacenes, en donde estaban robando mucho. El robo se mide en un determinante que llama la merma. Si la merma es alta es porque está perdiendo mucha mm, mercancía. Pues claro. bien, la merma en este caso era una merma bastante alta. Cuando el promedio en el país estaba del 1,5, en esta cadena de almacenes estaba en el 7. Entonces, se empezó a analizar qué era lo que se robaban, y lo que se robaban eran los elementos más pequeños y más costosos. Entonces se trató de hacer muchas cosas hasta que se nos ocurrió una vaina muy simple, muy sencilla. Todo el mundo empezó a ser capacitados en lo que es detección de situaciones que puedan llegar a descubrir a un posible ladrón. Entonces, los movimientos y las cosas que podía hacer, el dónde miraba, el cómo observaba, pero todo el mundo no con cámaras, sino con los ojos de todo el mundo estaban viendo esto. Y había una clave.
cuando notaban que había alguien con esa actitud, entonces por los altoparlantes se escuchaba lo siguiente: acaba de entrar Daniel. Eso significaba que todos tenían que estar atentos, ¿sí?, a Daniel. Y después, entonces, Daniel va por la sección 6. Entonces, todo el mundo, pues todos los empleados miraban hacia la sección 6, estaban tratando todos de identificar a Daniel. Y Daniel se retiraba del almacén. En cosa de 2 meses, 2 meses y medio, bajamos a -8%, -8%, menos 0,8% de lo que antes estaba en 7. ¿Qué significa eso? La telepatía. Estaba todo mundo informándole a Daniel: te detecté, te descubrí. Y Daniel, que también recibía esa información, decía: me voy de aquí, me detectaron. Entonces, dentro de la física cuántica, esto hace parte de lo que es la física cuántica. Nosotros tenemos un sistema de perfil delincuencial, y ese sistema de perfil delincuencial desarrolla 50 elementos, hacen parte 50 elementos de esto. Ahora estamos, gracias a lo que he estado charlando con ustedes, analizando nuevamente todos estos 50 elementos que tenemos para llegar a evaluar cuantitativamente hasta dónde una persona puede llegar a tener riesgo de ser un delincuente o de delinquir en alguna cosa. Pero debido a lo que me estoy metiendo mucho en lo de la física cuántica, estamos analizando las probabilidades. Entonces ya le estamos dando un enfoque completamente diferente a la cifra en sí, de acuerdo a lo que operamos con nuestro sistema de verificación de estos 50 factores de riesgo. Y estamos hablando ya de probabilidades. Y si ustedes vieran cómo se va abriendo el panorama tan importante, recuerdo mucho, hace años habían unos cuadros que eran como hechos por niños de kinder, llenos de pinturas ahí de colores sin nada fijo, pero uno se paraba frente a ese cuadro y enfocaba, y a los pocos segundos veía un paisaje muy lindo. Veía, yo no sé si algunos de ustedes recuerdan esos cuadros. Pues bien, con algunas aplicaciones de lo que es la probabilidad, profundizar un poco más en la probabilidad, ya estamos viendo cosas que antes no veíamos. Todavía no las podemos evaluar, lógicamente, pero las estamos viendo. Estamos viendo que aquí hay mucho más de lo que nosotros pensábamos. Y llega a lo que dice Edgar: prevenir. Prevenir es mucho más importante que curar. Cuando uno conversa con una persona porque tiene algún problema de orden psicológico y puede llegar a emplear sistemas de prevención, y puede llegar hasta a calificar esa prevención, entonces el diagnóstico va a ser mucho más claro, y la persona no se va a sentir que lo están investigando, que se están metiendo en él. No, la persona va a decir y va a hablar, porque entonces aquí entra otra cosa que puede llamar también la ingeniería social aplicada, que es el arte de hacer hablar a una persona lo que él no sabe que está diciendo y uno necesita saber de él. Más o menos una definición de esa naturaleza. Pero fíjense todas las cosas que uno puede hoy por hoy emplear, ampliar, analizar para que sus diagnósticos sean lo mejor posible antes de que llegue la enfermedad. Gracias. Gracias, Álvaro, y creo que confirmas la aplicabilidad de muchos principios de cuántica en los ejercicios que hacemos nosotros y los mejoran. Hace más de 30 años, el doctor José Ricardo Bateman en la Konrad Lorenz arrancó con experimentos
de biofeedback, eh, experimentos que fueron avalados, publicados, etcétera. Hoy día, 35 años después, cualquiera habla de biofeedback como algo normal, pero eso se originó en experimentación en laboratorio. Nada más ni nada menos que la aplicación de ese principio de teoría cuántica de observación para mostrarle al paciente o al objeto de estudio o de modificación de conducta que se viera en un espejo. Él está viéndose a sí mismo en términos de conducta y eso produce un efecto de modificación de conducta. Ese es otro gran principio que hoy día se ha normalizado, el biofeedback, pero es básicamente hacer que el paciente se mire y se sienta observado, no por un elemento externo, sino por él mismo. Y lograr eso a través de técnicas cognitivo-conductuales produce un efecto de modificación de conducta. Ese es otro gran ejemplo del principio de observación que modifica la conducta, no solamente a nivel de atómico, sino en nosotros que nos consideramos muy complejos. ¿Mm? Bueno, hay un viejo símbolo que seguramente ustedes conocen y que tiene que ver con esto que estamos hablando, es el hecho de que cuando nos sentimos observados, nuestra conducta se modifica. Y el símbolo que me viene a la mente es el símbolo del ojo que todo lo ve. Es un ojo encerrado en un triángulo que tiene, según algunos, un origen egipcio, otros dicen que tiene un origen masónico y que figura en el billete americano, en el dólar. El ojo que todo lo ve tiene un significado que tiene algo que ver con lo que estamos hablando. El hecho de que cuando una persona se siente observada, se comporta de un modo diferente. Ese es otro, ese es otro, digamos, ejemplo que valdría la pena insertarlo dentro de esos principios de cuántica, sin saberlo, porque nosotros estamos haciendo lo mismo que hemos observado en los últimos 125 años, que se desarrolló primero la mecánica cuántica, o sea, la evidencia fáctica de los principios de la teoría cuántica y nosotros ya lo normalizamos. Para nosotros, un transistor es un transistor y funciona. El láser funciona, pero si nos ponemos a ir a ver cómo es que funciona el láser, eso eso es cuántica. Eso no tiene que ver con Newton, ¿sí? Y lo explica la teoría cuántica. Esa normalización de muchos eventos que nosotros vivimos a diario, eh, ¿qué nos dice? Sin saberlo, nosotros estamos metidos en los principios de física cuántica. Lo que tratamos es de ya darle una visión, como dice Álvaro, una visión enriquecida con la física cuántica. Ya Álvaro nos acaba de ilustrar que la aplicación más juiciosa del sistema de probabilidades. ¿Mm? Mm, Y sin embargo, compañeros, y sin embargo, a pesar de estos principios corroborados y estos análisis eh, que se basan en hechos posiblemente ya concretados, eh, yo sigo pensando en que estamos, como lo decíamos en la sesión pasada, antes del principio del comienzo. Si ustedes me lo preguntan, yo veo esto como una dimensión. Es decir, hemos tenido hemos mirado por la endija y hemos visto y hemos corroborado algunas cositas, pero sigo pensando que estamos ante una dimensión y me sigo preguntando si tendremos la capacidad cognitiva y tendremos las herramientas. Bueno, mire que la física hubo que cambiarla
la matemática básica, hubo que cambiar a la física para poder medio llegar un poco. Alexander, se te cayó la señal. Edgar, ¿me permites Sigue, compartir sigue, para... sigue, Oscar. ¿Me permites compartir imagen? Perfecto, ahí ya te di la vía. ¿La ven? Sí, Sí. Esta imagen está en el dólar. Este es el ojo de Horus, que es un antiguo símbolo egipcio. Sí, sí. ¿Qué pasa? Y acá tenemos otra imagen del ojo que todo lo ve, Me, que tiene me, me- relación con esto que estamos hablando. ah, Tiene que ver. O sea, tomándolo un poco a broma, ¿no? Estos hallazgos de la física cuántica están descubriendo la pólvora. Están descubriendo cosas que desde hace miles de años que se saben. yo, El mundo ilusorio, el que ahora la física cuántica nos cuenta que no existen objetos físicos sólidos, sino que son todas vibraciones, es lo que nos dijeron los Vedantas cuando dijeron que todo es maya, que todo es ilusión, que todo lo que vemos alrededor nuestro es una construcción de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, pero no es la realidad. Es algo que nuestro cerebro construye y lo transforma en sensaciones. Y es verdad, la sensación visual es algo que no es una vibración, no es una onda electromagnética Ujú. como es en realidad. Es una sensación con sensación de color, de forma, de tamaño, de consistencia. Sí es. Y la sensación de solidez tampoco es verdadera porque entre en cada átomo, entre el núcleo y los electrones que giran, hay un vacío enorme. Algunos dicen que si uno hace una comparación, el núcleo del átomo sería como una pelota de golf y los electrones estarían alrededor del estadio, girando en torno a esa pelota de golf, y todo lo demás es vacío. O sea que lo que percibimos como materia sólida no lo es una ilusión, es una sensación que fabrican nuestros sentidos para que nosotros podamos interpretarlos y vivir en este mundo. precisamente, Oscar, perdóname que te interrumpa. Una de las cosas más difíciles de, de, digamos, de reflexionar y de entender y que quiebra totalmente los principios que generalmente utilizamos para todos nuestros ejercicios, no solamente intelectuales, sino prácticos, es el principio del determinismo versus el indeterminismo. Para nosotros todavía es muy difícil aceptar lo que la física cuántica ya ha comprobado, y es que si nosotros nos hacemos a la idea de que estamos observando un objeto, un electrón, estamos engañados porque no estamos observando el electrón, Ujú. estamos observando una función de onda de un supuesto objeto que se mueve permanentemente de manera azarosa. ¡Wow! Ujú.
Y esa alto. vaina, ¿cómo se aplica en la vida diaria? Yo digo barbaridades en mis reflexiones. Yo, Bueno, la sabiduría popular siempre ha dicho, Edgar, que no todo es lo que parece. ajá, En esa frase tan sencilla, sin embargo tan profunda, se resume esto que tú dices, que lo que vemos o lo que percibimos es solamente un aspecto, es una de las posibilidades, pero no es todo. Ustedes como psicólogos saben muy bien que cuando llega el paciente por primera vez, en muchos casos, en vez de desnudar su alma, trata de impresionarlos y de mostrarles una, un rostro o una máscara que no es la verdadera y que a lo mejor les lleva tiempo lograr que esa persona se vaya quitando esas máscaras y se muestre tal como es. De eso es de lo que se trata el libro que les mencioné hace 15 días de Frijol Capra, el físico cuántico. Y, y otra cosa que también corresponde a ese mismo paralelismo es el tema de la interconexión. Eh, eh, la razón por la cual nos parece como extraño y eso que a través de, es decir, sin necesidad muchas veces de estar presente, etcétera, podemos ejercer influencia sobre otras personas, pues se nos dificulta porque tenemos la idea de que aquí adentro de no sé qué cosa que llamamos yo o lo que sea, esto está cerrado. Esto es un sistema cerrado y que aquí lo que aquí funciona por dentro no tiene nada que ver con lo de afuera, sino apenas como medio influencia. Pero resulta que no, los seres humanos somos sistemas, un conjunto de sistemas abiertos y todas nuestras cogniciones son interacciones y todos nuestros pensamientos y todas nuestras actividades, etcétera, se relacionan directamente con lo que hay afuera porque cuando uno se pone a pensar, ¿y dónde termino yo? ¿Dónde terminan mis uñas? ¿O dónde termina mi pensamiento? ¿O dónde termina qué? ¿Donde termina mi vista? ¿Ahí termino yo? ¿O termina aquí donde termina mi piel? Absurdo, ¿no? Aparte de que esto que llamamos mi cuerpo, pues está habitado por más bichos y, y por más organismos que incluso células que tenemos nosotros en el cuerpo. Así que como que nos consideramos unos envases de algo, pero estos envases están completamente permeables. Aquí entra y sale de todo. Así que estamos todos conectados de una manera u otra. Y eso mismo son los planteamientos básicos del budismo, de el taoísmo, etcétera, que expresan esa unión, llamemos así, aunque pues obviamente de una manera especulativa, pero ese es un hecho que, como el otro los otros que ha mencionado Oscar, que am, están en todos los temas de la física cuántica y que son hechos que, por decirlo así, como que la humanidad los intuyó, los tomó, los consideró, pero pues no teniendo cómo explicarlos, simplemente los atribuyó a, no sé, mitos, leyendas, etc. Sí, uno de los dilemas que nos hemos visto, nos hemos enfrentado en estos días es que, contrariamente a lo que se nos enseñó desde chicos, de que somos entes separados el uno del otro, y se nos somete a un proceso de individuación en la cual primero el niño aprende a distinguir que su mamá es una persona aparte, que no forma parte de su propio cuerpo.
Cuando el niño es lactante, empieza ese primer proceso de separación, de darse cuenta que su cuerpo es su cuerpo y el cuerpo de la madre es otro cuerpo. Y en ese proceso progresivo de separación, que a veces nos lleva al aislamiento y la soledad, resulta que ahora con estos nuevos conceptos, nuevos y antiguos conceptos, volvemos al principio de pensar de que quizás no estemos tan aislados como creíamos y que estamos todos interconectados y que formamos parte de una sola matriz interconectada. Es lo que Jacobo Grimberg llamó la red o latiz, una red que engloba todo, todo lo que existe está interconectado y a través de esta interconexión se producen fenómenos como la sincronicidad, por ejemplo. Eh, Lo que me atrevería a decir que está evolucionando Álvaro en en su mejoramiento de sus análisis, todavía, y eso es para debate, todavía es eh, base científica. Intenta predecir el cambio conductual con base en unos datos estadísticos probabilísticos, pero todavía es probabilidad científica, básica. Aquí, ahí es donde viene el conflicto para poder entender y cómo plantear nuestros análisis y ascender una escala más. Porque la física cuántica nos explica algo que todavía me rompe el coco y es aceptar el indeterminismo. Es decir, no vamos a poder predecir resultados específicos con certeza. Es que el electrón está del lado derecho, ¿no? Ya se movió para donde se le dio la gana. ¿Mm? Lo que podemos predecir con cierto grado de probabilidad, la no certeza. Es difícil de entender y comprender ese concepto, pero allá vamos a llegar. No sé de qué manera podría yo explicarlo con más soltura. Em, Ese concepto tiene también más de 2000 años, ¿no? Inclusive Heráclito y todos sus contemporáneos, ah, Siddhartha Gautama y toda esa gente de esos siglos, el cuarto y quinto antes de esta era común, estaban planteando esto que tú estás diciendo. Ese indeterminismo proviene del hecho de que todos los fenómenos son impermanentes, ningún fenómeno es eterno, ni estático, ni inerte, no, nada. Todo cambia todo el tiempo. Como decía Heráclito, nadie se baña dos veces en el mismo río. Es que el principio de impermanencia es uno de los principios fundamentales de todo ese pensamiento antiguo y es uno de los principios de la física cuántica, ¿no? Esto es cambio total, es que estás tratando de observar una onda y entonces colapsa en una partícula y cuando dejas de verla entonces vuelve a ser una onda y pasa por dos huecos y así sucesivamente. Sí, claro, hay una conexión total. Vuelve y juega. Si salimos de la idea absurda de que estamos aquí encerrados y que estamos separados unos de otros, pues esto se vuelve, no, pero ¿cómo es posible? Y cómo es posible que pasen cosas que todavía no se explican? Pero cuando uno admite que somos sistemas abiertos en intercambio constante, total, absoluto y millonésimo con el medio ambiente, pues esto cobra mucho más sentido, ¿no? Y coincidiendo con esto que dice Gustavo, les recuerdo que hay un viejo aforismo que está presente en uno de los libros más sabios y más antiguos que se conocen, que es el I Ching, que dice que lo único que es permanente es el Es el cambio. cambio.
Exacto. Exactamente. Disculpen, sí, yo también quería hablar acerca de ese tema, de cuán poderoso es ese término del cambio en el ser humano, en la conducta, hasta en esos fenómenos sociológicos de interacción. O sea, más allá entonces de eso, lo que habría que plantearse, porque ya está claro que estamos de acuerdo con esos términos de los cambios constantes que la física cuántica también nos presenta, es de pronto analizar un poco más como esa situación de la adaptabilidad. O sea, qué tanto nos tenemos que adaptar, como todo lo que nos ha tenido que pasar en este concepto de adaptabilidad en la historia del ser humano. Yo quisiera como correlacionar eso, ¿no? Ese concepto de la adaptabilidad también, o sea, darle continuidad a través también de esa línea. ¿Qué tan importante es ese concepto de adaptabilidad en todo esto que estamos hablando? Muy bien. A ver, yo Bueno, tengo, anali- Edgar, un concepto. Aló, Edgar, Sigue, sigue, sigue. sí, es que se va volviendo uno como medio loco y se va enloqueciendo con todas estas cosas y va divagando. Aprender a ver lo que no vemos, eso, allá vamos a llegar, allá tenemos que llegar. ¿Qué significa eso? Yo creo que en la parte del mundo donde más adelantados van lo que es el conocimiento de la fuerza, porque es que nosotros somos espíritu y materia, y la parte espiritual, la parte de la fuerza espiritual, nosotros no la hemos desarrollado en, yo no sé, una 10.000.000ª parte. En Rusia, desde hace 50, 60 años para acá, se han dedicado mucho a tener institutos con gente que ellos creen que son de una mentalidad y de una capacidad cerebral mayor que la de otros, pero han tenido una serie de resultados positivos, muy sencillos, muy pequeños, pero muy positivos. La telequinesis, por ejemplo, allá se ha desarrollado y ya han encontrado eh, experimentos que dejan boquiabierto a mucha gente. De trasladar una cosa a otro lado, 2, 3, 5 metros, 1 kilo de material de un lado a otro, todavía con cosas muy sencillas, pero que pueden llegar a ser mucho más grandes. Si nos ponemos a analizar a Rasputín, ¿qué tenía Rasputín? Una fuerza, un cerebro mucho más desarrollado que podía ordenarle a otro cerebro específico que parara la sangre, que no dejara morir al niño de... Entonces vemos la telepatía, es otra cosa que en Rusia la están estudiando mucho, y la hipnosis. ¿Qué son todas estas cosas? Yo diría que todo esto tiene que entrar en una física cuántica, porque es que la física cuántica sí tiene probabilidades, pero es que también son cosas que no conocemos. Es aprender a ver lo que no vemos, pero que sí lo podemos sentir y que sí lo podemos orientar. Va a llegar el momento con donde el cuerpo no lo va a manipular absolutamente para nada. De hecho, no va a haber sino fuerza mental, y con la fuerza mental nos vamos a comunicar, y con la fuerza mental nos vamos a desarrollar, y con la fuerza mental vamos a viajar, y con la fuerza mental vamos a hacer una cosa completamente distinta. ¿Dentro de cuánto? 1.000 años, 2.000 años, 5.000 años, no sé cuánto, pero el cerebro hoy está más desarrollado que hace 1.000 años, y mucho menos que dentro de los próximos 1.000 años. De manera que también tenemos que ver que, que debemos educar nuestros pensamientos. Por eso hay una teoría que es muy práctica y que la están poniendo mucho en boga ahora, que es la programación neurolingüística. ¿Y qué es la programación neurolingüística? En pocas palabras, es yo ordenarle a mí mismo, a mi cerebro, que haga determinadas cosas que yo
racionalmente no soy capaz de hacer. Gracias. Yo quiero hacer una reflexión acerca de lo que ustedes han hablado. Un poco para ir cerrando. Si tuviéramos un tubo de tiempo y pudiéramos trasladarnos hasta 5 o 10 años antes de la creación de un celular y estuviéramos en un grupo de personas y yo hubiera les hubiera dicho a ustedes ahí en 1950, oiga, eh, yo creo que vamos a poder comunicarnos estando en Colombia con alguien hablando y viéndolo en forma directa en China. Eh, Alguien pudiera haber dicho en su lenguaje de hace 80 años, no, esa vaina de pronto sí, por poder mental, por telepatía, por cualquier argumento sacado de los cabellos. Hoy día nosotros no, nos comunicamos, podemos vernos en forma directa, interactuar y ya dejamos de hablar de que eso es telepatía o que eso es poder mental. Eso es pura física cuántica representada en un aparato que obedece a principios de mecánica cuántica. Es a donde me refiero, que nuestro lenguaje también tiene que ir modificándose para abrir nuevas puertas al entendimiento. No sé si me hago entender. ¿Mm? Nuestro lenguaje está acomodado a los principios que hemos aprendido hasta este momento. Por eso es que tratamos de buscar explicaciones con base en lo que hemos aprendido, pero no se nos ocurre hacer ese ejercicio mental de que hace 80 años hubiéramos atribuido a la telepatía, puros fenómenos subjetivos, el hecho de comunicarnos en línea de aquí a China o de aquí a México o a Argentina, etcétera, que ya es normal para nosotros y no, eso no es poder mental, eso no es telepatía, eso es tecnología aplicando los principios de la física cuántica en una cosa que se llama mecánica cuántica. Sí, sí, no sé si me hice entender. Nuestro No, lenguaje tiene Edgar, que irse perdón, modificando. perdón, no, está bien, está bien. Mira, lo que ocurre es que el teléfono de cuerda de hace 50, 60, 70 años fue evolucionando hasta que hoy tenemos el teléfono de hoy, pero el teléfono de hoy, que gran parte de esto tiene que ver con mecánica cuántica, no quiere decir que hasta ahí llegamos. No, eso va a evolucionar mucho más. ¿Por qué? Porque los elementos materiales son apenas unas palancas para llegar a algo mucho más grande. ¿Se van a desarrollar? Sí, se seguirán desarrollando, pero va a llegar el momento en que si quieres ir a China, no necesitas por un teléfono, lo vas a poder hacer mentalmente y vas allá a encontrarte con alguien en China. Y así como nos reíamos hace 50, 60, 70 años con Dick Tracy, porque Sí, tenía un teléfono, porque tenía un reloj donde podía ver a alguien y nos burlábamos de eso, hoy vemos que eso sí se podía hacer. ¿Cómo se le ocurrió al que escribió ese cómics que podía llegar a esto? ¿Sí? No sé, pero se le ocurrió, que tenía una mente un poco más desarrollada, no estaba encajonada. Nosotros no podemos encajonar nuestra mente. Nosotros tenemos que darle salida a nuestra mente, a no, nuestros pensamientos. yo creo que ha cerrado brillantemente con una primera aproximación a una conclusión de este debate. Existen versiones diferentes de todo este análisis y las versiones vienen de nuestra propia experiencia y nuestros propios axiomas. Que mi hipótesis que dejo ahí encima del escritorio es que son hipótesis deterministas, porque queremos siempre hacernos a la idea que estamos observando un objeto.
un objeto, póngale lo que quiera, un grupo, un paciente o un objeto. Y lo que nos dice la física cuántica es que eso es paja. Nosotros no estamos observando un objeto, estamos observando, para ponerlo en palabras un poquito ahí acomodadas, la probabilidad de ocurrencia de la presencia de un objeto en un momento determinado. ¡Juepucha, qué enredo tan berraco! Pero así es. ¿Sí me entiendes? Sí. Y eso Es lo... lo que los físicos cuánticos hablan de función de onda Ajá. y de colapso de la función de onda. En física cuántica, función de onda es la superposición de estados de un elemento determinado. Lo mismo que ocurre en nuestro cerebro cuando estamos en silencio y despiertos, nuestro cerebro está en función de onda porque está lleno de imágenes, sonidos, recuerdos, pensamientos para mañana, para pasado, lo que teníamos que hacer ayer y que nos quedó pendientes. Estamos en función de onda, o sea, es una superposición de pensamientos y de imágenes y de sonidos, etcétera. Pero cuando actuamos, cuando tenemos una conducta y decimos, bueno, me voy a poner en acción, me levanto de la cama, me lavo la cara y los dientes y salgo a hacer las compras que planeé hacer. Entonces ahí se produce el colapso de la función de onda y ya entre todas las imágenes que estaban en nuestro cerebro elegimos una y la expresamos en conducta. Pero mientras no hicimos eso, éramos un potencial de pensamientos de lo más diversos, que todavía son mucho más diversos en los sueños. Y en los sueños hay un fenómeno que seguramente todos ustedes han experimentado, que es que muchas veces en un sueño, un personaje en un momento del sueño es un amigo, en otro momento es un hermano, en otro momento es una madre, el mismo personaje. Es como si se produjeran superposiciones y colapsos de función de onda durante el sueño. Y en nuestra conducta es un colapso de función de onda, porque es la expresión de una de cientos o miles de posibilidades que están desfilando por nuestra mente, pero que finalmente se traducen en una determinada conducta. ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué análisis! Colegas, en orden del respeto máximo al tiempo de todos nosotros, debo comenzar a cerrar esta primera aproximación a un debate. A veces parecería un debate filosófico, pero bienvenida a la filosofía. A veces parece un debate básico, pero bienvenido a los principios básicos. Se permite todo porque estamos, como dice el doctor Alexander, apenas mirando esa área de conocimiento por una endijita chiquita. Y se vale todo, se vale todo. Y el hecho de someter este tipo de cúmulo de conocimiento eh, a, a un reto que es la aplicabilidad de este conocimiento a todo lo que nosotros hacemos, es ambicioso. Es ambicioso porque estamos trasladando todos estos principios sin ni siquiera entenderlos profundamente a el mundo que nosotros llamamos real, que ya nos estamos dando cuenta que no es tan real. Sí, es una percepción, pero ¿cómo le digo yo ese, cómo yo le digo eso a un paciente? No, pues lo termino de fregar, ¿sí? Eso hay que manejarlo con mucha prudencia. ¿M? Eh, Les propongo, colegas, que demos terminación a esta primera aproximación eh, por hoy, invitándolos a todos a un segundo round, si ustedes están de acuerdo, para seguirle acumulando debate a este cúmulo de conocimientos que nos puede aportar de alguna manera. ¿Qué opinan? ¿De acuerdo? No, está bien, de acuerdo. Creo que sí, de acuerdo. Sí, de acuerdo, totalmente. Bueno, entonces nos preparamos, colegas, para un segundo round y pues vamos a recibir el aporte de todos y cada uno de ustedes porque si ustedes hacen una operación aritmética sencilla, eh,
cuenten el número de años de experiencia de Álvaro, de Catalina, de Oscar, de Gustavo, Luz Dani, de Isabel, de Elizabeth, de Andrés, de Yanira, y cuánto le suma eso a una biblioteca de conocimiento. Ya Mm. cientos de años de conocimiento. El grupo que tenemos en este momento es valiosísimo desde ese punto de vista de análisis. Así es de que cualquier contribución es valiosísima. Colegas, hasta aquí este primer round. Nos vemos en el segundo.